reconocemos nuestra absoluta necesidad de una palabra de vida que sea sembrada con poder en nuestros corazones. Disponemos todo nuestro ser, amado Dios, y rogamos que nos hables, que nos ministres, que nos llenes con tu Santo Espíritu, que mientras tu palabra se predica, tu mano se mueva para hacer milagros, señales y prodigios en medio del pueblo. Que tú bendigas, Señor, que tú sanes, Señor, que tú liberes a tu pueblo en el nombre de Jesús. Te entronamos en este mensaje y declaramos lo que dice la Escritura, que esta noche tu palabra corra y sea glorificada. Amén y amén. Le ruego el favor que me acompañe al libro de Ageo, Antiguo Testamento, profeta menor, libro de Ageo. Ya miramos la primera parte hace 15 días de este mensaje que titula Restaurados por la palabra de Dios. Amén. Restaurados por la palabra de Dios. Y es un mensaje que tiene que ver con todos. Amén. Que nos toca a todos. Porque la vida cristiana es una vida de restauración. Amén. Es una vida de renovación. Ageo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Este es uno de los profetas menores del post-exilio que vinieron a profetizar después de los 70 años de cautividad del pueblo, después de que Dios por su misericordia le dio otra oportunidad al pueblo para venir a restaurar el templo de Dios, la casa de Dios, la morada de Dios. Así es de que vamos a leer Ageo. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dice el verso 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo que les había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá,
y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén y amén. Y ya estuvimos en la enseñanza anterior, solamente para recordar, diciendo que necesitamos urgentemente ser restaurados por la palabra de Dios. Pues debido a nuestro pecado, a nuestra desobediencia, muchas veces tenemos que sufrir la cautividad, el quebrantamiento o aún tenemos que sufrir la pérdida. Amén. Aunque somos pueblo de Dios, aunque estamos bajo promesas, aunque tenemos la palabra, pero muchas veces tenemos que pasar por situaciones adversas para podernos volver al Señor. El pueblo de Israel es un ejemplo de cómo el Señor, por medio de su palabra, puede restaurar todo aquello que se encuentra en crisis. El pueblo de Israel, Dios lo inquietó, lo llamó, le envió profetas mayores, menores, le envió patriarcas, le envió de todo. Y de igual el pueblo no quiso dejarse restaurar. No quisieron dejarse ayudar por el Señor. Entonces Dios tuvo que permitir la invasión de Nabucodonosor, un rey de los caldeos, el cual vino y arrasó con todo, destruyó Jerusalén y se llevó, mató a mucha gente y a los otros se los llevó cautivos. La destrucción del templo y la deportación de estas personas a Babilonia. Amén. Eso ya lo vimos, lo estudiamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 17 al 21. Amén. Cómo ese rey de los caldeos fue y tomó cautivo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Pero después de cumplirse en los 70 años, Dios por su misericordia permitió que el pueblo volviera a Jerusalén para restaurarlos a través de su palabra. Segundo de Crónicas 36, 22 al 23, dice que el rey Ciro escribió un edicto y dijo: todos los que sean del pueblo de Judá, del pueblo de Israel, vayan y edifiquen templo al Señor, porque Dios, que me entregó todos los reinos de la tierra, me ha dado la orden de que le edifique templo a su nombre. Amén. Entonces, hermanos amados, de igual manera, Dios ha permitido que lleguemos a la iglesia con el propósito de ser restaurados. Yo quiero aclarar esto. Este es un libro profético. Amén. O sea, hablaba de lo que en el momento estaba sucediendo, de lo que iba a suceder días y años después, pero también aplica para nosotros esta generación. Amén. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué soy cristiano? ¿Para qué Dios me trajo a la iglesia? ¿Por qué precisamente mi familia es cristiana? ¿Por qué me gusta el evangelio? ¿Por qué llegué a este lugar? A veces no nos hacemos esas preguntas. Amén. Pero sabe la respuesta a cualquiera de esas preguntas. Dios permitió que te convirtieras al evangelio. Dios permitió que vinieras a este lugar, a esta iglesia, para restaurar tu vida. Amén. Para restaurar tu alma, tu espíritu, tu cuerpo y tus generaciones. La pregunta es: ¿cuántos años llevas conociendo de Dios? ¿Y cuánta restauración has permitido? Amén. ¿Cuánto has permitido que Dios trabaje en tu vida? Porque quizás nos puede suceder como el pueblo, 70 años cautivo, no sé cuántos años quizás alguien vivió en el mundo, cautivo por el vicio, por el pecado, por la idolatría, por el pecado sexual, por cualquier pecado, cautivo. Pero Dios en su misericordia permitió que usted viniera a una iglesia y que escuchara la palabra. Pero de ahí a la fecha, ¿qué obra ha hecho Dios? Ellos regresaron. Mire lo que dice
la palabra del Señor, y ese texto me llamó mucho la atención. Ese lo vamos a leer, segundo de Crónicas 36, verso 15 y 16. Escúchelo. Segundo de Crónicas 36, 15 y 16 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. A mí esto me llamó la atención porque de verdad Dios constantemente nos envía palabra. Dice el verso 16: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Mira, hermano, cuando Dios envía palabra, cuando Dios habla por la Biblia, por un sueño, por alguien que te llama y te dice busca de Dios, arréglate con Dios, restáurate con Dios, es el tiempo de Dios para ti. Pero la persona no quiere, se burla y dice: eso es puro cuento de mi papá o de mi mamá. Eso, mire, no me ha pasado nada, yo vivo así y no me ha pasado nada. Va a venir un momento en el que la oportunidad llega a su límite. Y cuando llega a su límite, dice: y ya no hubo más remedio. ¿Sabe qué les sucedió? Tuvieron que pasar los 70 años de cautividad. Amén. Así es de que yo vengo de parte de Dios a decirte: deja que Dios restaure tu vida a través de la palabra. Deja que el Señor haga la obra que Él tiene que hacer en tu vida. Amén. Deja que Dios restaure esos sentimientos, esos pensamientos, ese carácter, esa actitud, que quizás no es la de una persona cristiana, que quizás no es la de un hombre o una mujer de Dios. Amén. Entonces, de igual manera como Dios permitió que el pueblo volviera a Jerusalén para construir el templo, levantar las murallas de Jerusalén y restaurar la nación, así Dios te ha traído a la iglesia para restaurar tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, para darte una oportunidad. Ellos llegaron a Jerusalén. Usted va a leer como tarea, porque el tiempo no nos da, el libro de Esdras. Habla de los que regresaron y cómo al regresar comenzaron a reconstruir la ciudad. Pero el enemigo comenzó a levantarse. El enemigo comenzó a estropear la obra. Y se levantaron algunos, dice la Biblia, e hicieron cesar la obra. Amén. ¿Cuántas veces, hermanos amados, el Señor comenzó una obra preciosa con usted? Y Dios quería establecerte como una intercesora, como un salmista, como un predicador. Amén. Como una persona de bendición. Y esa obra preciosa comenzó, pero el enemigo se levantó. Atacó. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Dejaron de construir el templo y comenzaron a trabajar en lo de ellos. Y cuando Dios me hablaba esto, me decía: así está la mayoría de mi pueblo. Han dejado de construir ese templo espiritual y se preocupan solamente por lo material, por tener, por ostentar, por conseguir. Y el templo espiritual está en ruinas. Por eso a cualquier momento viene la calamidad. Por eso en cualquier momento viene la consecuencia. Amén. Porque, hermano, estamos en una generación totalmente materialista. Amén. Que invierte y saca tiempo para todo, menos para buscar del Señor. Menos para decirle: Señor, yo necesito que restaures mi ser, mi hogar, mi casa. Yo voy a invertir vida, yo voy a invertir tiempo, yo me voy a humillar delante de ti, pero yo necesito que me restaures. Amén. Y ahí es donde entra el profeta Ageo. Cuando Dios vio: ¿pero qué? Los saqué de 70 años de cautividad. Los traje a la tierra que les corresponde, que les pertenece. Les presento toda la oportunidad.
Y al primer ataque del enemigo, ellos dejan de construir. Amén. A la primera bendición que Dios te dé, un buen trabajo, dice, ya no puedo orar. Dice, ya no me puedo congregar, pastor, qué pena con usted. Dice, ya no puedo servir más, pastor, porque yo lo que estoy haciendo es los dólares. Yo estoy haciendo es plata, yo lo que necesito es plata. Y deja de construir la comunión con Dios y le pasa lo de ellos. Trabajaban mucho, pero recogían poco. Sembraban y no les alcanzaba. Trabajaban al fornal y era como si el fornal de entrara en el bolsillo roto, porque recibían con y se desaparecía. ¿Ha escuchado personas en esa condición? ¿Por qué sucede eso? Porque la obra que Dios quiere hacer en la vida del ser humano comienza en su alma, en su espíritu. Pero ellos, como dijeron, no nos dejaron, entonces comenzaron a trabajar en sus casas. Y según la historia, levantaron casas muy bonitas. La Biblia dice que eran casas artesonadas, bien terminaditas, bien hechas, pero el templo del Señor, que era el lugar sagrado, que representaba donde moraba la presencia de Dios, que era un lugar de protección para el pueblo, no les interesaba. Lo dejaron. Yo te pregunto esta noche, ¿cuánto hace que no permites trabajar al Señor en esa o en aquella área? Amén. Que no dejas que Él esté restaurando, renovando, trabajando. Entonces Dios envía al profeta. Por eso dice que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué. Amén. Al gobernador y al sacerdote de turno. Y vino la palabra de parte del Señor. Entonces Dios envió al profeta Ageo con una palabra de restauración. Mira, hermano, usted tiene que seguir siendo discipulado. A mí me llama la atención y yo pensaba que es solo en las iglesias, digamos, pequeñas, de 100, 200, 300 miembros. Pero en las iglesias de miles de miembros también sucede lo mismo. Seminario de predicadores, llegan 50 a la primera reunión. A la segunda vienen 20, a la tercera 10 y cuando está terminando, termina con 1. Seminario de evangelismo se llena, pero después no hay nadie. Discipulado de esto. Es más, hay muchos en medio de la iglesia que dicen, yo ya no necesito ser discipulado. Yo ya sé, yo ya conozco. Usted sabía que es por medio de la vida doctrinal, de la vida de discipulado, que nosotros somos restaurados. Que Dios restaura esa área que está quebrantada. Que Dios restaura esa área que está enferma. Hermano amado, entonces Dios envió una palabra. Y vamos a mirar cómo a través de la palabra, porque el tema es restaurados por la palabra de Dios. Amén. Cuando la palabra de Dios llega, agarra todo aquello que estaba en pedazos y comienza a obrar una restauración en la vida de la persona. Pero hay gente en las iglesias que lleva años y todavía está en pedazos. Todavía odia, tiene resentimiento, ira, deseo de venganza, pero dice gloria a Dios y canta los salmos. Eso no sirve para nada. No has dejado que Dios restaure tu alma. Amén. Todavía hay ataduras espirituales. Todavía hay vicios. Hermanito nuevo, un hermano que está comenzando y estuvimos hablando y me dijo, pastor, ayúdeme a orar porque yo hice un propósito. Yo fumaba, pero a partir de la fecha voy a dejar eso. Y me preguntó por qué estaba mal y yo le expliqué desde el área espiritual, desde el área económica y desde el área física. Amén. Y dijo, wow, yo no lo había visto así, pastor, claro. Entonces, mire hermano,
Hay gente que lleva años y no ha dejado restaurar su carácter. Medio le toca, hermano, el hombro, santo Dios. Medio le pisa el dedo chiquito ese que se la pasa por allá por debajo de los otros dedos. Y medio salió el dedito así y el otro se lo pisa y tiene su problema serio. Amén. Porque no se ha dejado restaurar. Alguien me decía, pero pastor, ¿por qué yo siempre reacciono así con violencia? ¿Por qué cuando me hacen algo? Le dije, porque su alma está herida. Tiene una herida sangrando y siempre está a la defensiva. Tiene que permitir que Dios restaure su vida. Los que son pareja, hermanos, sufriendo, llorando y reclamando cosas de hace 20 años, de hace 15 años. Eso ya tuvo que haber sido restaurado por el Señor. Eso ya tuvo que haber sido sanado por el Señor. Amén. La esposa reclamándole al hombre que todavía comete los mismos errores de hace 10 años. ¿Por qué? Porque no se ha dejado restaurar. Es un asistente, pero no es un cristiano verdadero. Porque el cristiano verdadero no solamente se aprende el versículo, sino que vive el versículo que dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Amén. Pero algunos siguen con el yo. Yo, es que yo, es que yo, es que yo, es que yo. Amén. Ya no eres tú, mi hermano. Ya no eres tú, mi hermana. Ahora es el Señor en nosotros. Amén. Ahora es el Señor en nosotros. Y si Dios llega, tiene que haber un cambio. Entonces Dios llegó con la palabra a través de Ageo, y esa palabra, lo primero que provoca en nuestras vidas para que haya restauración es un tiempo de confrontación. Diga conmigo, me confronta. Pero ¿a quién le gusta ser confrontado? ¿A quién le gusta que le llamen la atención? ¿A quién le gusta que le digan esas palabras o que le corrijan? Esa actitud, esa pereza, esos argumentos no son de un cristiano. Me hace el favor y cambia esa actitud, porque eso no es de Dios. Ese doble ánimo, mi hermano, esa mentira. Ay, no, que es una mentira piadosa, pero ¿dónde dice eso? Ay, no, que es un pecado santo, pero ¿dónde dice que hay pecado santo? O que hay mentiras piadosas. No existe. Son argumentos. Amén. Entonces no permite. Y el Señor envió al profeta para confrontarlos. Mira, el cristiano tiene que ser confrontado. Yo doy gloria y alabanza al Señor por el pastor que me discipuló, por el hermano que me discipuló. Porque ese hombre me confrontó desde el primer día que comenzamos la vida cristiana. Desde que nos sentamos con mi esposa a recibir discipulado, yo le dije, no me vaya a decir mentiras, hermano, dígame lo que estemos mal, porque queremos hacer las cosas bien. Dijo, ustedes están en un pecado que se llama fornicación. Y ese pecado, según la Biblia, es condenable. Si se mueren cometiendo ese pecado, se condenan. Así, sin anestesia. Eso nosotros nos convertimos el martes, fue como a los 3 o 4 días que comenzamos el discipulado, y dijo así. Le dije, ¿qué hay que hacer al respecto? Dijo, pues casarse o separarse. Pero si vivieron juntos, estando lejos de Dios, ¿cuánto más ahora que están cerca? Entonces lo que toca es prepararse y casarse. Amén. Fue un hombre directo, confrontante, sincero. Me dijo, ¿qué vicios usted tenía? Y yo le dije, el trago, el mundo, todo lo que se ve en el mundo. Digo, entonces todo eso toca corregirlo. Ya no más trago, ya no más pecado, no más infidelidades, no más borracheras, no más lugares de mala muerte. Una bendición que lo confronten a uno. ¿Cuántos quieren hacer las cosas bien? Pero si arrancamos con pañitos de agua tibia, ¿cuántas cervezas se toma al día? No, me tomo 10. Bueno, tómese 5. Tómese 2 nomás. ¿Cuánto se fuma al día? Un paquete de cigarrillos. Fúmese medio. No, hermano.
Amén. No es así. El pecado toca quitarlo. La Biblia dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda el alma de todos sus santos. ¿Cuántos dicen amén? Pero es impresionante que hay personas que salen de las iglesias y se van a tomar, se van a fumar. Pastor salió de una campaña evangelística allí en Bogotá. Tremenda campaña, tremendo mover de Dios. Y había un ministerio de alabanza también muy ungido. Y el pastor pues estuvo ahí con ellos. El pastor salió y fue a agarrar el bus. Y cuando se subió y entró al puesto que le correspondía, el que estaba tocando la guitarra en la iglesia tenía una cervecita en lata y un cigarrillo. Y estaba fumando y tomando después de haber ministrado en la iglesia. Eso no es un cristiano, eso se llama un sinvergüenza. ¿Sí? Eso se llama una persona que no tiene temor de Dios, que no ama a Dios, que no respeta a Dios. Amén. Y puede sonar muy fuerte, pero es que es la realidad. Amén. Hermanos, la vida cristiana es una vida de renovación, de restauración. Tenemos que hacer y marcar la diferencia donde quiera que estemos. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Amén. Entonces vino este profeta. Se dice que es uno de los profetas más confrontantes. Porque aunque solamente escribió 2 capítulos, pero ¿qué capítulos? Y qué confrontación. Él vino y habló al gobernante. Él vino y habló al sacerdote. Amén. Y dice, a través de la palabra, Dios derriba los argumentos. ¿Cuántos dicen amén? Él derribó los argumentos. El verso 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Algunos dicen, todavía no es tiempo de comprometerme. Entonces, ¿cuándo se va a comprometer? Ahorita que está respirando, porque quizás mañana ya no estamos respirando. Ahorita que hay oportunidad. Esta misma noche le puedes decir, Señor, me voy a comprometer contigo. Voy a dejar todo lo que no te agrada. Todo lo que tu palabra dice que es pecado, lo voy a dejar. Así pierda amistades, familia, así pierda plata, pierda lo que sea, pero te voy a agradar a ti. Entonces dicen amén. Amén. Pero hermano, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. Hay gente que dice, no, pero todavía que me voy a casar. Unos hermanos que llevan como 50 años viviendo, tienen hijos y tienen nietos. Y yo les decía, hermano, pero ¿qué pasa? Y él dijo, pastor, ayúdeme a orar porque es que todavía no siento, no sé si esta es la mujer. Le dije, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? Si ya le dio hijos, nietos, casi bisnietos, y todavía es que no sabe. ¿Qué está esperando? Que venga Cristo y quedarse en esta tierra sufriendo. El Señor, por medio de Ageo, confrontó a esa gente. Y la palabra nos confronta, hermano. O somos de Cristo o no somos de Cristo. O vivimos el evangelio o vivimos el mundo. Amén. O caminamos al cielo o caminamos al infierno. No hay otra. Y eso es fuerte, hermano. Pero fue real. Este pueblo dice, todavía no me voy a bautizar. Porque dice, porque es que si me bautizo, me comprometo. Hermano, desde el momento que usted dijo la oración de fe y recibió al Señor como a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya se comprometió con Dios. Entonces dicen amén. Ya es un hijo o una hija de Dios. Entonces tiene que vivir como tal. Para que Dios le bendiga. Para que Dios le prospere. No solamente derribó los argumentos. Dice el verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Sabe qué hizo el Señor? Los exhortó. Diga conmigo, los exhortó. Pero ¿a quién le gusta que lo exhorten? Ellos estaban en unas casas muy bonitas. Hoy día tiene carro bonito, trabajo bonito, ropa bonita, pero una comunión muy fea. No ora, no ayuna.
no estudia, no tiene un devocional, no sirve al Señor. Y ese altar de la comunión con Dios está vacío, está en ruinas. Hermano, y a cualquier momento el enemigo se levanta y se lleva por delante lo que sea. Amén. Entonces es tiempo de recibir esa exhortación. Y él le dice, ¿es para ustedes el tiempo de estar haciendo 1000 cosas y la comunión conmigo está mal? ¿Está grave? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu fe en Dios, tu confianza en Dios? ¿Sabe por qué Dios es tan exigente en eso? Porque la comunión con Dios es lo único que nos mantiene en Dios. Amén. La comunión con Dios es lo único que nos mantiene. La bendición económica no, porque donde hay bendición económica sin comunión con Dios, el pueblo se pierde. La persona se ocupa y se va degradando hasta que se aleja. Amén. ¿Por qué Dios insiste en que oremos, en que sirvamos, en que nos metamos más con su presencia? ¿Por qué nos exhorta? Porque lo único que nos ancla a Dios es la comunión con Él. Nos mantiene en Dios. Entonces los exhortó. Pero no solamente, a mí me encanta la restauración por medio de la palabra, porque no es que nos da látigo y nos deja ahí moribundos. Muéranse ahora, no. Primero, trae esa confrontación, derriba esos argumentos. ¿Cómo que no es tiempo ya de bautizarse? ¿Cómo que no es tiempo de casarse? ¿Cómo que no es tiempo de dejar ese pecado oculto que piensa que nadie se da cuenta, pero que uno de estos días Dios lo va a sacar a la luz? El Señor dijo, lo que hacen en tinieblas, yo lo mostraré al mediodía. Amén. Pero no ha pasado nada, pastor. Eso se llama misericordia. Amén. Eso se llama misericordia. Pero el hecho de que no haya pasado no quiere decir de que no pase o no vaya a pasar. Amén. Aquella persona que sirve estando mal con Dios, aquella persona que engaña a los hombres, a su esposa, al pastor, en su empresa, está haciendo lo malo y como no se han dado cuenta piensa que no va a pasar nada. No, hermano, si no se arrepiente y si no se aparta de ese pecado, la Biblia dice, su pecado los alcanzará y en su pecado morirán. Eso dice la Biblia. Amén. Entonces, amados hermanos, no solamente nos confronta, derriba argumentos, nos exhorta, sino que nos concientiza para restaurarnos. Versos 5 y 6 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué quiere decir eso? Hermano Samuel, hermano Edward, hermano Lucho, medite sobre su vida. Hermano José, medite sobre su realidad de vida. Hermano Rigoberto, hermano Emilio, hermano Albano, medite. ¿Qué está haciendo usted? No, yo es que vaya a cantar o a danzar o a predicar y ya con eso. No, hermano. Medite. Él dijo, así ha dicho el Señor, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Y os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja al jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿Qué está pasando? Si estamos procurando la bendición y estamos trabajando arduamente, pero no se nos dan las cosas. Si quizás di unos pasos de obediencia como el matrimonio y el bautismo, pero las cosas no cambian. ¿Qué está sucediendo? Dios nos llama, hermanos, para restaurarnos. Dios nos llama a la reflexión. Nadie más que Dios y cada uno de nosotros sabemos quiénes somos verdaderamente, qué hemos hecho y qué estamos haciendo. Y hay un llamado de Dios. Por favor, reflexiona. Hay un llamado a concientizarnos. Amén. No esperes que Cristo llegue.
No esperes que el enemigo venga como una avalancha y se lleve todo por delante. No esperes que tenga que venir la calamidad. El Señor dice, volveré a mi lugar, en su angustia me buscarán. Amén. El Señor nos insiste por medio del pastor, del familiar, del hermano. Tenemos sueños, visiones. Leemos la Biblia y Dios nos habla. Y aún así decimos, no, pero todavía no. Es que es muy temprano en la vida. Yo vengo a decirles esta noche, es tiempo de que reflexionemos. ¿Qué vamos a hacer de hoy en adelante? Lo que no hicimos de hoy hacia atrás, ya no lo hicimos. Lo que hicimos mal, ya lo hicimos mal. Pero nos queda un tiempo, no sabemos cuánto. Es tiempo de reflexionar y decir, yo me voy a firmar con Dios. Yo me voy a reconciliar con el Señor. Amén. Yo te puedo decir con toda seguridad, sin temor a equivocarme, que el Señor te está esperando para restaurarte. Pero la obra de restauración, Él no la hace a las malas. Cuando la persona no quiere, porque no quiere ser restaurada, porque no quiere cambiar, entonces Dios no agarra a la hermana y la cambia, no. Dios la entrega a una tribulación. Dios la entrega a un desierto. Dios la entrega a una cautividad para que en medio de esa situación reaccione. Dios permite una enfermedad. Dios permite una calamidad. Dios permite una necesidad para que en medio de esa situación la persona reaccione y diga, como he escuchado a miles de personas en todos estos años de servicio, pastor, ahora sí necesito de Dios. Ahora sí me voy a firmar con Dios. Ahora sí me voy a poner responsable con Dios. Pero yo siempre digo, ¿por qué tenemos que esperar el día malo? ¿Por qué tenemos que esperarlo? Amén. Si estamos acá, si estamos en Dios, si estamos congregados, es porque Dios tiene un propósito. Y Él nos está esperando para restaurarnos a través de la palabra del Señor. Dios me hacía entender algo, como cuáles son los instrumentos con los que trabaja el alfarero, el barro y el agua. No es más, no es más, sus manitas. Amén. El barro somos nosotros, somos de barro. El agua es la palabra. Amén. Se necesita el barro y la palabra para moldear, para restaurar. Amén. Para renovar esa vasija que se echó a perder, esa vasija que quizás se quebrantó en algún momento, hermano. Personas llevando cargas, sufriendo situaciones difíciles, porque no se quieren dejar restaurar por el Señor. Amén. Pero nos concientiza, ¿cuánto nos gusta reflexionar en la palabra de Dios? Pero no solamente nos concientiza, sino que nos aconseja. ¿A cuánto nos gustan los buenos consejos? Los buenos consejos dan buenos resultados. Entonces, luego de que les dice, pues así ha dicho el Señor, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho. Bueno, ya lo leímos. Viene el verso 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente, meditad bien sobre vuestros caminos. Subid al monte, mire el consejo. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué tenemos que hacer? Para subir hay que hacer un esfuerzo. Tenían que dejar muchas cosas. Amén. Tenían que hacer una inversión de tiempo y aún de dinero para subir a la montaña y trabajar. Amén. Y cortar la madera y comenzar a trabajar nuevamente en la casa del Señor. Y Él dijo, y pondré en ella mi nombre. Hay un consejo que quizás lo has escuchado desde otras perspectivas, que quizás lo has escuchado desde otro tipo de mensaje, también bíblico. Pero en esta noche Dios te dice, es tiempo de que te vuelvas al secreto, porque allí en la intimidad con Dios es donde Él nos sana verdaderamente, es donde Él nos libera. Alguien me dijo, pastor, ¿cómo hago para dejar el trago, las mujeres, los vicios del mundo? Yo voy a la iglesia, pero todavía sigo en las mismas. Y no sé cómo dejarlo.
Y yo le dije, le voy a dar una estrategia que Dios me dio a mí. Ayuno y oración. Pero no 2 horitas de ayuno, porque hoy día ayunan dizque 1 hora. Media hora, 2 horas. Eso no es un ayuno. Amén. Ayuno es sacrificio. Que le cueste. Que le duela. Amén. Que toque ir al máximo, exigirse al máximo. Pero dice, me hice un ayuno poderoso, pastor. Sí, ¿cuánto? De 11 a 12. 1 hora. Eso es un devocional. Amén. Le dije a aquel hombre, hermano, me va a meter en ayuno para que deje el vicio y el pecado. A mí eso me ayudó. A mí el pastor no se me tuvo que poner detrás con la Biblia o con una pistola, deje de tomar nada. Amén. El Señor me ayudó y me hizo libre. También lo puede hacer con usted. Quizás usted no era el trago, pero puede ser el chisme, la mentira, el doble ánimo, el desánimo. Amén. La inconstancia, la pereza, la flojera, los argumentos. La Biblia dice que hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Entonces dice, subid al monte, traed madera, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted esté bendecido, que usted esté sano. La voluntad de Dios es que usted esté prosperado. La voluntad de Dios es que usted viva en paz. La voluntad de Dios es que usted con su esposa y con sus hijos esté bien, bendecido. ¿Cómo está con su mujer y con sus hijos? Me dijo alguien días atrás, le dije bien. Digo, no, diga la verdad, le dije bien. Digo, porque es que hoy lo que está de moda es que los pastores están separados y los hijos de los pastores están cansados y odiando a los papás. Le dije, pues eso sucederá en otro lado. Porque yo estoy bien con mis hijos, ellos están bien conmigo y con mi esposa estamos bien. Amén. Pero es tendencia y se hace normal que todos pecan y que todos caen y como todo el mundo lo hace. Pero eso no es de Dios. La voluntad de Dios no es que estés endeudado. La voluntad de Dios es que pagues todas las deudas y que tengas libertad financiera, económica. Amén. Pero para ello tengo que volverme a la comunión con Dios y subir al monte. Amén. Y agarrar la estrategia de Dios. Aquí ya comienzan los dolorosos. Y hacer los principios de Dios. ¿Cuáles son los principios de Dios? Diezmar y ofrendar. Eso es bíblico. ¿Para qué? Para consagrar mi economía al Señor. Yo podría decir, si es así, hermano Albano, no, usted puede dar testimonio de eso, ¿cierto? Así es. Yo puedo dar testimonio de eso, así es. Amén. Pero nos inventamos 1000 estrategias más. Dios no respalda las estrategias del hombre. Dios no respalda los principios del hombre por bonitos que sean. Dios respalda lo que Él estableció en su palabra. Amén. Dios me hizo entender hace muchos años, hace más de 15 años. Mi voluntad es que no le debas a nadie nada, que seas bendecido para bendecir a otros. Pero en ese entonces yo estaba hasta acá de deudas, debía todo. Y todo lo que llegaba a casa era regalado, prestado, fiado. Ya era un líder en una iglesia. Ya era un servidor y predicaba la palabra, pero andaba en rines. Y salíamos después del servicio principal y los hermanos hacían convites. Bueno, vamos a ir a comer hamburguesas, vamos a ir a comer pizza. Y yo le decía a Lisa, volémonos de acá porque no teníamos un peso. No teníamos para nada. Y decían, ay, el hermano José nunca nos acompaña. Es que yo no tenía dinero para comprar nada. Amén. Y vivíamos mal. Recuerdo en algún momento, yo trabajaba en la plaza de mercado y allá nos daban el mercadito para la semana. Y recuerdo que Juan, estábamos en las recipientes, en las cajas donde viene la fruta, viene mucho papel periódico. Y en uno de esos habían unas fotos como de porciones de carne, de pollo. Y recuerdo que Juan, siendo un niño de 4 añitos, yo pienso 5 añitos,
Dijo, papi, como no tenemos carne, llevemos puede ser esto para mirar. Y eso a mí me... Santo. Como no hay frutas, papá, pues llevemos estas frutas así en el papel. Y eso a mí me confrontaba. Yo decía, no puede ser que yo, cristiano, predicador, ¿cuántas veces, hermano, me tocó ir a orar y a servir al Señor con esos zapatos por debajo estallados, hermano, reventados? Y a mí me gusta llegar a orar, a arrodillarme, pero no podía arrodillarme acá. Me gusta arrodillarme en el altar, pero no podía porque se veía la evidencia. Y una vez se me olvidó que los tenía rotos y me arrodillé, hermano. Y pasó una hermana y dijo, hermano, se le ven hasta los tobillos. Así me dijo. Me avergonzó el enemigo. Y yo oraba y le decía, Señor, yo no quiero más esta situación. Y Dios me decía, pues, conviértase de verdad. Cumpla los principios. Amén. Hasta que lo entendí. Y el Señor me dijo, mi voluntad no es que sea un arruinado, un endeudado, un llevado. No, esa no es la voluntad de ningún padre. La voluntad del Padre eterno es que seamos bendecidos, prósperos. Amén. La voluntad de Dios es que amemos a nuestro cónyuge, que seamos amados por ella. Amén. La voluntad de Dios es que nuestros hijos se levanten en el ambiente, en el calor de un hogar cristiano. No que medio, cuando tienen 12, 13, 15 años se nos vuelan de la casa porque ya no soportan más el ambiente. Amén. Hermano amado, la voluntad de Dios es que usted sirva a Dios, no que se ancle a una silla 10, 20, 30 años. Amén. La voluntad de Dios es que usted sea un servidor, una servidora del Señor. Y último, hermano, luego de que nos aconseja, nos muestra el motivo de la crisis. Del verso 9 al verso 11 dice, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa, dice, yo voy a ahorrar. Y dice, estos 100,000 pesitos, estos 200,000 voy a hacer cuenta que no existen. Y los mete por allá debajo del colchón, por allá en la tabla esa. Eso lo hizo el domingo. Y el lunes comienza a mirar para allá y dice, no sé, yo creo que me va a tocar hacer algo. Mete la mano, lo saca y va y los gasta. Quiere ahorrar, pero no puede. Dice, y lo que guardas en casa, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Escucha, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. En la Biblia, en el lenguaje bíblico, lluvia quiere decir bendición. Entonces dice, por eso se detuvo la bendición del cielo sobre esa familia, sobre esa iglesia, sobre ese ministerio. ¿Por qué? Porque solamente piensa en lo material, en lo intelectual, en progresar naturalmente, pero espiritualmente se está muriendo. Él le da la razón, le muestra el motivo de esa crisis. ¿Por qué? Porque no ha dado los pasos de fe y de obediencia. Porque no se ha consagrado al Señor. Amén. Mire lo que dice. Por eso se detuvo en los cielos la lluvia sobre vosotros. Y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía. Mire hasta dónde Dios tiene que llevar a la persona. Dios no lo quiere hacer. Créame que no. Pero dice Dios, llamé la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, el vino, el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, y aún sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Cuando Dios te quiere restaurar, te dice lo que está pasando. Amén. Las cosas que no están bien. Yo te digo esta noche, vuélvete a la comunión con el Señor. Pídele perdón si le has fallado. Ya no más doble ánimo. Amén. Ya no más excusas para buscar de Dios. Por favor, no dejes más a Dios de último. Él tiene que ser el primero. Él es el que tiene la prioridad. Hermano, Él es el que te tiene respirando en esta vida. Cuando Él quiera, Él es el dueño de la vida.
Cuando Él quiera te llama y lo que ahorraste y lo que tenías propuesto y todo en un soplo se acaba. Pero si nos volvemos a Él y decimos, Señor, sí, aquí estoy. Reconozco, Padre, que muchas veces te he relegado por los afanes de esta vida, por las ansiedades, por los sueños que tengo de lograr. Me he relegado, Señor. ¿Sabe qué hizo Ageo? Dio esta palabra que no fue fácil. Amén. A un pueblo que estaba muy cómodo. Qué difícil es predicarle a alguien que esté cómodo, que esté bendecido económicamente y piense que no necesita. Amén. Y él fue y les dijo, tienen las casas artesonadas, pues les traigo una palabra de Dios. La casa de Dios está desierta, por eso no les está yendo bien. Por eso siembran y no recogen. Hermano, meditemos esto para orar. ¿Por qué las cosas no se nos están dando como queremos que se nos den? ¿Por qué? ¿Será que descuidamos el altar familiar? ¿Será que descuidamos el altar personal? ¿Será que he permitido que otras cosas vengan a mi vida, a mi cuerpo, que no agradan a Dios? Recuerde que este altar ya no es suyo, es de Dios. Y recuerde que un día de estos le va a dar cuenta a Dios, a aquel hermanito que me dijo, pastor, es que esa cuestión del cigarrillo. Le dije, la Biblia dice, hermano, que nuestro cuerpo, los que somos hijos de Dios, porque los que no, pero los que venimos a la iglesia, los que hemos recibido a Cristo, los que servimos en un altar, somos hijos de Dios. Y nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el que destruya este cuerpo, Dios lo destruirá a él. Si destruimos el cuerpo con la glotonería, con el trago, con el sexo ilícito, si contaminamos el templo del Señor, Dios va a destruir esa vida. Amén. Entonces debemos de ser muy cuidadosos. Y esta sea una oportunidad esta noche para decirle, Señor, ayúdame. Yo reconozco que necesito ser restaurado por tu palabra. De hoy en adelante me comprometo a oír. En 8 días vamos a continuar el tema porque sabe, el siguiente versículo dice, y oyó Zorobabel, y oyó Josué, y oyó todo el pueblo, y cobraron ánimo, y comenzaron a restaurar. Dejaron todo lo otro quieto y comenzaron a restaurar la obra. ¡Wow! Y el Señor hizo una obra tan maravillosa, hermano, que Jerusalén volvió a florecer. Amén. Que la comunión con Dios y todos los otros pueblos temían a Israel y a su capital, que era Jerusalén. Amén. Pero mientras no sea así, hermano, los brujos, los demonios, el cáncer, la osteoporosis se burla del cristiano. Dice, ¿usted qué? Yo puedo llegar y destruirlo. Amén. Pero el que cultiva comunión con Dios, el enemigo no lo toca, dice la Biblia. No le puede hacer daño. Amén. Vamos a orar a Dios. Colócate sobre tus pies y oremos al Señor. Por favor, meditemos por un minuto, por unos segundos. ¿Cómo está nuestra comunión con Él? Él es real. Él es verdad y hoy nos ha dicho, reflexiona. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en tu vida? ¿Por qué han pasado las cosas? Quizás alguien ha descuidado la comunión con Dios. Quizás alguien está jugando con las cosas de Dios. Quizás alguien está pecando. Quizás alguien está consintiendo el desánimo en su vida. Yo vengo como varón de Dios, como profeta de Dios, como mensajero de Dios, a decirte, vuélvete a la comunión con Dios. Pídele perdón por tu desobediencia, por tu pecado. Pídele perdón por tu inconstancia, por lo que hiciste que no estaba bien delante de sus ojos. Hoy es un día de misericordia. Hoy el Señor te envía la palabra no para condenarte, sino para restaurarte. Hoy las manos del Señor están dispuestas para comenzar o continuar esa preciosa obra en tu vida. Pero hoy tienes que reconocer y decirle, Señor, ayúdame. Yo necesito que me restaures. Yo necesito restaurar mi comunión contigo.
He estado, Señor, lejos, desanimado. Me he ocupado mucho, Señor. Perdóname porque quizás no te he dado el lugar que te corresponde en mi vida. Perdóname, Señor, porque he dejado de hacer lo que debo hacer como hijo o como hija de Dios. Vamos, esto es muy personal. Esto es muy de tu corazón al corazón de Dios. Hoy le puedes decir, Señor, ayúdame. Yo quiero edificar esa comunión. Yo quiero construir en mi vida ese templo de adoración, de gratitud, de alabanza a tu nombre. Yo quiero ser esa morada tuya aquí en la tierra. Vamos, dile al Señor, yo quiero que mi cuerpo, que mi alma y mi espíritu sean el lugar de tu reposo. Sean donde tú descansas, donde tú reinas, donde tú te entronas. Quizás tus emociones, tu pasado, quizás el enemigo está vociferando y te está diciendo no puedes consagrarte por esto o por aquello. Dile al Señor tus debilidades, cuéntale al Señor tus penumbras, pídele perdón por tus pecados y Él te ayuda, porque Él te trajo a la iglesia, porque Él te compró a precio de sangre, no para condenarte, sino para restaurarte, para liberarte, para sanarte y para levantarte en victoria. Esta noche el Señor envía su palabra. Te quiero restaurar tu relación conyugal, quiero restaurar tu economía, quiero restaurar tu salud, quiero restaurar tu vida espiritual, quiero restaurar tu vida material, quiero restaurar tu vida conyugal, pero tienes que reconocer y dejar muchas cosas que no están bien, que te quitan el tiempo, que te roban la bendición y volverte a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Entonces sus preciosas manos van a restaurar, van a sanar las heridas, van a romper los yugos y van a hacer de ti un varón, una sierva conforme a su voluntad. Padre, gracias te damos porque tu palabra nos bendice. Confróntanos, Señor Dios mío. Anímanos, Señor. Exhórtanos, Dios mío. Muéstranos por tu palabra lo que debemos hacer y no permitas que andemos más lejos de ti. En el nombre de Jesús, en esta noche creemos, Señor, que hay restauración para la familia, para la iglesia, que hay restauración para todas las áreas de nuestra vida. Te damos gracias y bajo tus alas nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, amados, así es de que, como la misma palabra nos dijo, vamos a irnos reflexionando. Identifique esa área y dígale, Señor, restáurame esta área, por favor, me dispongo. ¿Qué tengo que hacer? Y Dios va a enviar palabra, va a enviar palabra, va a enviar palabra, y usted va a ser restaurado para que pueda ser bendecido. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a orar para terminar. Señor, gracias por este servicio, gracias por este momento de palabra. Lleva a mis hermanos a casa bajo tu protección, guárdanos del mal y bendícenos con tu abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga y una feliz noche para todos. Un abrazo. Dios les guarde. Estén muy bien.